Por primera vez, Estados Unidos lanzó un ataque militar letal contra un barco sospechoso de traficar drogas. Cada uno de esos barcos que es neutralizado salva 25.000 vidas estadounidenses. Sin mencionar las familias destrozadas en todo el país. Drogas. Estas drogas que ingresan. Mataron a 300.000 estadounidenses el año pasado. Y eso te da autoridad legal. Exactamente a las 4:25 a.m. del 18 de octubre de 2025. Las tranquilas aguas al sur de Corpus Christi se volvieron mortales. En el radar del USS Trípoli, aparecieron de la nada 3 embarcaciones sin marcar, rápidas, silenciosas y navegando sin luces. Su formación era estrecha, su intención desconocida, pero los escaneos infrarrojos revelaron la verdad en segundos. Los barcos transportaban tambores industriales llenos de químicos de fentanilo de alta toxicidad, y bajo sus lonas se distinguían las frías siluetas de ametralladoras pesadas y armas antiaéreas. No eran traficantes. Eran unidades de combate disfrazadas, moviéndose directamente hacia el corredor energético de EEE. Una línea vital que alimenta 1/5 del suministro de combustible del país. La alerta salió de inmediato hacia el comando sur de EEE. En Miami. Una breve orden regresó por canales encriptados. Designación hostil confirmada. Durante años, estas aguas habían sido cazadas por lanchas de cártel deslizándose en la oscuridad, pero jamás habían avanzado tan al norte, ni tan organizadas. Los analistas descubrieron después que la flotilla transportaba suficientes precursores para fabricar 6.5 toneladas de fentanilo, suficiente para envenenar a más de 200 millones de personas. En el puente, el silencio se apoderó de la tripulación. Todos sabían que esto ya no era una misión policial. Era el movimiento inicial de una guerra que acababa de llegar a la costa sur de Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo en que EEU debería atacar primero para defender sus fronteras, o esperar y aceptar un riesgo impensable? Comenta sí, para apoyar atacar primero, no para apoyar moderación, porque en solo unos minutos, esa decisión moldeará el curso de esta guerra. 22 minutos después de la detección, la calma del Golfo se hizo añicos a bordo del USS Trípoli. La orden bajó por la cadena de mando. Ejecutar ola de hierro. El primer misil AGM-114R Hellfire II salió de su raíl, surcando la noche a 995 millas por hora. Un destello cegador siguió, y, en un solo latido, el buque líder se desintegró. La onda expansiva recorrió la columna de agua, esparciendo escombros y llamas en un radio de media milla. En segundos, el radar mostró que solo 2 objetivos permanecían. El segundo ataque vino de un MH-60R Seahawk. Su munición guiada por láser impactó justo en el centro. Un carguero estalló en una torre de fuego, lanzando nubes de vapor químico a cientos de pies de altura. Más tarde se confirmó que era acetato de amonio, un ingrediente clave en opioides sintéticos. El tercer barco, averiado pero flotando, derivaba sin rumbo mientras los marines se acercaban. Lo que encontraron dejó atónitos a todos los analistas en Washington. Bajo capas de lona había transmisores satelitales encriptados, mapas de navegación costera y esquemas de rutas de petróleo de EEU, conectando Texas, Luisiana y Alabama. La evidencia era innegable. Esto no era un simple tráfico de drogas. Era una operación para el suministro de energía de Estados Unidos. Al inundar el país con narcóticos sintéticos y apuntar a la infraestructura crítica de combustible, los cárteles podían generar caos económico, adicción masiva y ventaja política, todo al mismo tiempo. La verdad más profunda. No actuaban solos. La evidencia apuntaba a asesores militares extranjeros, suministrando tecnología de navegación, módulos de comunicación y sistemas de encriptación, transformando una red narco en un ejército en las sombras. A las 5:02 a.m., el presidente firmó una directiva de emergencia desde la sala de situación. Desde este momento, todas las embarcaciones de los cárteles se clasifican como combatientes hostiles. Era una línea que ninguna administración había cruzado jamás. La era del narcotráfico tradicional había terminado. Estados Unidos acababa de declarar una guerra abierta contra los cárteles antes de que amaneciera. 2 barcos destruidos, uno a la deriva. Y lo que encontraron a bordo lo cambió todo. Chips de guiado, fabricados en China. Mapas de rutas petroleras de EEU. Si crees que potencias extranjeras están probando las defensas de Estados Unidos, dale like, porque lo que vino después fue represalia. Para el amanecer, las fuerzas estadounidenses creían que la amenaza estaba neutralizada. Estaban equivocados. A las 7:05 a.m.,
Las estaciones de radar a lo largo de la costa de Texas se iluminaron con firmas fantasma. 6 objetos aéreos de alta velocidad, volando a menos de 200 pies sobre el nivel del mar, avanzando hacia el norte desde el espacio aéreo cubano. Cada uno registraba un núcleo metálico y un patrón térmico inusual. Vehículos aéreos no tripulados, pero mucho más avanzados de lo que un cártel debería poseer. Dentro del Centro de Información de Combate del USS Trípoli, los operadores observaron al enjambre cerrar la distancia. 3 minutos para la intercepción costera. La orden salió. Desplegar 35. Engage inmediatamente. 235B Lightning II. Despegaron de la cubierta, ascendiendo a través de la niebla baja como depredadores silenciosos. El primer misil impactó a Mach 1.2, vaporizando un dron en pleno vuelo. El segundo fue destruido por el CIWS de respaldo del barco, sus proyectiles de tungsteno desgarrando el objetivo en fragmentos fundidos. Pero 4 drones seguían avanzando, más rápido de lo esperado, realizando zigzags erráticos para confundir los radares. A las 7:13 a.m., uno rompió la formación y se lanzó en picada. El objetivo, la refinería Galveston Bay, una instalación que produce casi el 14% del combustible diario de Texas. Momentos después, un destello blanco estalló sobre el agua. La explosión registró 2.3 kilotones de fuerza, enviando ondas de choque que rompieron ventanas a 20 metros tierra adentro. Los tanques exteriores de la refinería ardieron durante 6 horas. Las estimaciones de daño superaron los $48 millones. Pero el impacto real fue psicológico. Para las 8 a.m., la noticia de la explosión en Galveston inundaba todas las pantallas en Estados Unidos. Los mercados temblaban y las cadenas de noticias exigían respuestas. Senadores lo llamaron el segundo Pearl Harbor, mientras los líderes de la oposición acusaban a la administración de provocar una guerra regional. El miedo público se convirtió en ira. Por primera vez en décadas, los estadounidenses se preguntaban, si los cárteles pudieron atacar Texas, ¿qué ciudad sería la siguiente? La inteligencia rastreó el ataque hasta Tren de Aragua, un señor de la guerra del cártel que se cree controla a más de 600 operativos armados y toda una cadena de suministro de drones que se extiende desde Venezuela hasta México. El ataque no fue una coincidencia, fue represalia. A las 7:40 a.m., los protocolos de emergencia se activaron a lo largo de la red de defensa del Golfo. El Comando Sur de EEE-UU elevó su alerta a condición carmesí, la más alta desde el 11 de septiembre. Por primera vez en la historia, un actor no estatal había lanzado un asalto aéreo coordinado contra Estados Unidos. Y, profundo entre la estática de las señales interceptadas, un mensaje encriptado se repetía sin cesar. La fase 2 comienza al amanecer. La guerra ya no estaba en alta mar, había llegado a casa. ¿Debería EEU tratar a los cárteles como estados terroristas? Deja un comentario. ¿Sí o no? Mantente atento, porque al amanecer, los cazadores se convierten en presas. A media mañana, la misión de represalia había comenzado. Task Force Horizon, un grupo de ataque conjunto de 312 marines estadounidenses, agentes tácticos de la DEA y equipos de interdicción de la Guardia Costera, se dirigió hacia el sur, hacia la costa mexicana, bajo estricto silencio en radio. La inteligencia de los drones RQ-180 Sentinel localizó un calor inusual enterrado bajo una ladera costera cerca de Veracruz, una red de contenedores de acero, conductos de energía y ventilaciones de escape. Los analistas creyeron que era la fuente del enjambre de drones que atacó Texas. Mientras Task Force Horizon avanzaba hacia Veracruz, los cables diplomáticos desde Ciudad de México se tensaban. El presidente mexicano exigió aclaraciones, acusando a Washington de violar la soberanía. A puerta cerrada, los funcionarios del Pentágono respondieron fríamente: si no controlan su territorio, lo haremos nosotros. En Europa, los enviados de la OTAN apoyaban discretamente a EEE-UU, mientras Beijing y Caracas condenaban los ataques como agresión imperialista. El Golfo de México se había convertido en un campo minado diplomático. A las 10:42 a.m. llegó la primera oleada. 2 EA-18G Growler bloquearon todas las señales en un radio de 40 millas, mientras los MH-60RC Hawk desplegaban a los Marine Raiders en la costa. El aire olía a combustible y sal. Bajo la arena yacía una fábrica subterránea completa, reforzada con paredes de concreto y alineada con 40 tubos de cohetes marcados con CJNG, cada uno grabado con una palabra en inglés: Revenge. Cerca, estantes con alas de drones de fibra de carbono y cajas de municiones con sello ruso llenaban la cámara. Prueba de que esto no era ingenio del cártel, sino ingeniería extranjera. Cuando los Raiders irrumpieron en el túnel principal,
Los sensores de movimiento activaron un temporizador. Cargas de 4 parpadeaban en rojo en la sala de control. Los equipos EOD de la Marina tenían 38 segundos para cortar el circuito. Lo lograron en el último segundo, evitando una explosión que podría haber arrasado un radio de media milla. En un solo golpe, Estados Unidos había descubierto el corazón del enemigo. Un centro de mando capaz de lanzar 120 drones por hora, disfrazado como un depósito de pesca. Mientras los escombros se asentaban, una computadora portátil encriptada seguía transmitiendo datos a un servidor desconocido. En su pantalla, una línea de código se repetía sin fin. Fase 2 confirmada. En espera de represalias. Los Marines no necesitaban traducción. La caza apenas había comenzado. Si esto te sorprendió, comparte este video. La gente necesita ver lo que realmente está sucediendo bajo la superficie. Y lo que vino después no fue un arresto. Fue un ataque aéreo. Para media tarde, Estados Unidos había visto suficiente. La represalia fue rápida, calculada e implacable. A las 14:45 p.m., 2 bombarderos sigilosos, B-2 Spirit, despegaron de la base aérea White Titman, volando en silencio a través de la estratosfera. Su carga, 12 GBU-50 y 7 Massive Ordnance Penetrators, cada uno con un peso de 30,000 libras, diseñados para perforar fortalezas montañosas. Sus objetivos eran 3 complejos de mando recién identificados en lo profundo de la Sierra Madre, confirmados como centros de drones del cartel construidos con asistencia extranjera. Al mismo tiempo, en el Golfo de México, el USS Lassen y el USS Hopper lanzaron 22 misiles de crucero Tomahawk Block 5 hacia las costas de Veracruz y Tamaulipas. Cada misil llevaba una ojiva de 1,000 libras, y un módulo de pulso electrónico programado para eliminar todas las comunicaciones dentro de un radio de 60 millas. En las transmisiones satelitales, se veían estelas de fuego arqueras cruzando las nubes antes de sumergirse en la selva. Segundos después, las montañas se iluminaron de blanco, una cadena de detonaciones tan poderosa que registró 3.4 en la escala RTOR. Dentro de esos búnkeres, los analistas descubrieron más tarde que había contratistas extranjeros e ingenieros del cartel trabajando codo a codo. El impacto destruyó todos los nodos de datos, antenas y unidades de ensamblaje de drones en una zona de 4 millas cuadradas. Para las 15:07 p.m., los 3 sitios quedaron a oscuras. 0 transmisiones, 0 sobrevivientes. Mientras el humo se extendía por las crestas, los EA-18G Growler surcaban los cielos, bloqueando todas las frecuencias al sur del Río Grande. Sobre el Golfo, los FA-18 Super Hornet cazaban los barcos sobrevivientes. Un carguero, disfrazado de barco pesquero, fue alcanzado por un JDAM de 2,000 libras, provocando una bola de fuego visible a 40 metros de distancia. En cuestión de minutos, un segundo barco que transportaba tanques de combustible a base de nitrato explotó, rompiendo la superficie en un infierno hirviente. En Washington, el presidente emitió una sola orden: apagón total. Sin advertencias, sin piedad. A las 15:30 p.m., la División de Guerra Cibernética del Comando Sur de EEE-UU irrumpió en la red enemiga. Las transmisiones de drones desde las salas de control del cartel se congelaron en el aire y luego cayeron al océano una por una como cometas en llamas. En menos de 15 minutos, 73 amenazas aéreas fueron neutralizadas. Al atardecer, el cielo sobre el Golfo brillaba rojo con fuego y humo de petróleo. Estados Unidos había respondido con fuerza total y, por primera vez desde que comenzó la guerra, los carteles estaban en silencio. ¿Crees que Estados Unidos debería atacar primero antes de ser atacado? Dímelo abajo, porque la próxima fase de esta guerra no comenzará con un misil, comenzará con una señal. Al anochecer, el horizonte estaba en llamas. Los últimos ecos del contraataque se desvanecieron en el mar, mientras columnas de humo se alzaban sobre Veracruz como monolitos oscuros. La operación Ola de Hierro había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. En la transmisión en vivo del Pentágono, el Golfo brillaba en tonos naranjas, salpicado de naufragios y manchas de petróleo que se extendían por más de 42 millas náuticas. Cada barco, cada centro de drones, cada base del cartel dentro del alcance de ataque había sido obliterada. El informe del Comando Sur llegó a las 20:10 p.m. 29 objetivos confirmados destruidos. 73 drones neutralizados. 0 bajas civiles. Los analistas financieros estimaron más tarde que las pérdidas totales del cartel superaban los 2,8 millones de dólares, incluyendo 3 refinerías offshore, 2 estaciones de retransmisión cibernética y más de 18,000 libras de precursores químicos incautados o destruidos. Pero detrás de la victoria,
los datos del comando cibernético revelaron algo más oscuro. Un enorme rastro de transferencias de criptomonedas que se extendía por Caracas, Managua y Bogotá, señalando una retirada hacia el sur. El enemigo no había sido derrotado, estaba mutando. A bordo del USS Trípoli, los marines exhaustos permanecían a lo largo de la cubierta, cascos quitados, ojos fijos en el horizonte en llamas. Algunos no habían dormido en 20 horas. El olor a petróleo y sal se mezclaba con la victoria y la inquietud. Intercepciones de inteligencia desde Yucatán sugerían fuerzas reagrupándose. Restos del CJNG fusionándose con mercenarios venezolanos y tecnólogos rebeldes de Europa del Este. Lo que comenzó como una guerra de carteles estaba evolucionando hacia algo mucho más peligroso, un conflicto híbrido donde ejércitos en las sombras luchaban tanto con código como con pólvora. A las 20:40 p.m., una transmisión final desde el Pentágono selló la noche. Ola de hierro completa. Mantener la preparación. Fase Delta pendiente. En Washington, los funcionarios la calificaron como la operación marítima más exitosa desde la invasión de Panamá. Pero los estrategas conocían la verdad. La frontera no se había movido. Se había expandido. Estados Unidos ahora defendía no solo sus costas, sino también sus arterias digitales y económicas que se extendían por todo el hemisferio. El mar volvió a estar en calma. Pero bajo esa calma yacía una nueva realidad. La próxima batalla no comenzaría con un misil, comenzaría con una señal. Y en algún lugar, en lo profundo de las selvas de Sudamérica, una nueva red ya estaba entrando en línea. Por la mañana, mientras el sol se elevaba sobre el PTOAC, el mundo observaba cómo se desarrollaban las secuelas de la operación Ola de Hierro en los titulares globales. Los precios del petróleo se dispararon. Los mercados en Caracas y Pekín temblaron. Las imágenes satelitales de Veracruz mostraban solo cráteres, donde antes se levantaban las fortalezas del cartel. Lo que comenzó como una operación regional contra las drogas, se había escalado a una onda de choque geopolítica, una advertencia a todas las redes hostiles de que el alcance de Estados Unidos se extendía mucho más allá de sus fronteras. En los círculos diplomáticos, los aliados la calificaron como un punto de inflexión. Los analistas de la OTAN la describieron como la primera victoria en una guerra híbrida del siglo XXI, donde bombas de precisión, ataques cibernéticos e inteligencia humana se combinaron en un solo arma perfecta. Para los adversarios el mensaje era inconfundible: Estados Unidos no negocia con el caos, lo desmantela. A puerta cerrada, la Agencia de Inteligencia de Defensa publicó una evaluación clasificada que revelaba que varias facciones del cartel habían recibido apoyo técnico de proxies estatales extranjeros. Naciones que buscaban desestabilizar la influencia de EEE. En América Latina. Pero su experimento fracasó. La rápida coordinación entre los Marines, la Marina, la DEA y el Comando Cibernético de EEU demostró lo que décadas de disuasión habían construido: una máquina militar capaz de neutralizar amenazas multidominio antes de que llegaran al suelo estadounidense. De las cenizas de Veracruz surgió una realización más amplia. La batalla por la seguridad ya no se limita a las fronteras. La nueva línea del frente recorre cables de fibra óptica, redes satelitales y rutas comerciales económicas. Cada convoy, cada línea de datos, cada señal de dron es ahora parte de la misma guerra. Un concurso silencioso por la supremacía que definirá el siglo venidero. Y, en medio de toda la complejidad, una verdad permanece inmutable. Cuando Estados Unidos es amenazado, se une. Desde las cubiertas de acero del USS Trípoli hasta los centros de mando en Miami y Washington, cada soldado, marinero y agente se mantuvo como una sola fuerza, implacable, disciplinada e inquebrantable. Portaba no solo armas, sino el peso de la promesa de una nación, que la libertad nunca cederá ante el miedo. Mientras la cámara recorre las oscuras aguas del Golfo, la voz del narrador se desvanece en una calma constante. La frontera no se movió. El campo de batalla sí. Y donde quiera que ese campo de batalla vaya, los marines estarán allí primero. Si crees en la fuerza de aquellos que vigilan mientras el resto del mundo duerme, suscríbete. Comparte esta misión y comenta abajo. ¿Crees que los enemigos de Estados Unidos realmente comprenden lo que sucede cuando cruzan la línea? Porque, como demostró la operación Ola de Hierro, la historia siempre recuerda a quienes mantuvieron su posición,